El expresidente Martín Vizcarra asegura que él y su esposa fueron valientes voluntarios del estudio fase 3 de la vacuna china Sinopharm, estudio que es liderado por la Universidad Cayetano Heredia, en el que están participando 12.000 voluntarios. Y consulté con el Premier, con el presidente del Consejo de Ministros, le digo, oye, ¿qué te parecería? Le digo al presidente del Consejo de Ministros, si es que yo me sumo a los voluntarios en esta fase de ensayo, en esta fase experimental. El Premier me dijo, presidente, no le recomiendo, es muy riesgoso. El Premier, el presidente del Consejo de Ministros, no le recomiendo. ¿Por qué usted tiene que asumir un riesgo? Lo están asumiendo 12.000 peruanos. ¿Por qué no sumarme como uno de ellos en esta fase experimental? Finalmente, tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios. Ayer, bien entrada la noche, la Universidad Cayetano Heredia lo desmintió. Elegantemente lo llamó mentiroso. Martín Vizcarra y su esposa Maribel Díaz Cabello no forman parte de los 12.000 voluntarios sujetos de investigación, reza el comunicado de la Cayetano Heredia. Esta noche les vamos a contar cómo el expresidente y su esposa recibieron la vacuna experimental china a finales del año pasado. Sí, están vacunados, pero no forman parte del estudio en fase 3. Yo no lo hacía para tener anticuerpos, lo hacía para colaborar y decir a los 12.000, yo también estoy con ustedes. Sin que se le mueva un nervio delator, sin que alguno de sus músculos sufra un espasmo involuntario, ha repetido lo mismo. Mi mujer y yo hemos sido parte de los 12.000 voluntarios del estudio fase 3 y además mostró, eso sí, sin entregar a los periodistas convocados, una cartilla de voluntario. Trataba así de responder al escándalo suscitado a inicios de semana a raíz de la información sobre su vacunación que hizo pública el periodista Carlos Paredes. Como anticipo de su libro El perfil del lagarto, que ya está en imprenta, el periodista aseguró que la expareja presidencial se había vacunado. Vizcarra no pudo desmentirlo y construyó entonces la explicación de que fue parte del estudio fase 3 en el que participaron 12.000 voluntarios. Esto no es una decisión de Estado que tiene que tener una aprobación, decisión individual. Y entonces fui y participé. ¿Y dónde está acá? Porque a veces dicen, ¿y cómo sabemos a qué fue? Acá está, la cartilla de control. Acá está la cartilla de control. Miren, ¿qué dice aquí? Ensayo clínico fase 3. Ensayo clínico fase 3. Nombre, Martín Alberto. Apellido, Vizcarra Cornejo. DNI, mi DNI. Esta es la cartilla. Esto fue lo que pasó. Así llegó a vacunarse Martín Vizcarra y su esposa con la candidata a vacuna en octubre del año pasado. En realidad, ellos recibieron la misma fórmula que ahora ha llegado de la China y que se está aplicando a los sanitarios que están en primera línea combatiendo la pandemia. El 9 de septiembre del año pasado llegaron al país las dosis de candidatas a vacuna y las dosis de placebo que se iban a utilizar en el ensayo de vacunas contra el COVID fase 3 del laboratorio Sinopharm. La investigación está a cargo de la Universidad Cayetano Heredia con el reconocido médico Germán Málaga a la cabeza. Estas son las guías de aduanas y aquí ha quedado constancia de lo que ingresó al país autorizado por DIGEMIT, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que depende del Ministerio de Salud. Son varias guías, son varios registros. Con el número de guía terminado en 3880, entraron al país procedentes del Instituto de Wuhan 8.200 dosis de vacuna de SARS-CoV-2. Con el número de guía terminado en 7800, ingresaron el mismo día al país procedentes del mismo instituto otras 8.200 dosis de vacuna y también 8.200 dosis de placebo. 8.200 dosis de vacunas, más 8.200 dosis de vacunas, más 8.200 dosis de placebo, igual a 24.600 dosis entre placebo y vacuna.
En los estudios fase 3 participaron 12.000 voluntarios y cada uno recibió 2 dosis. Como es un estudio, no a todos los voluntarios se les administró la vacuna. A una parte se le inyectó placebo, nada más. Así son los protocolos de investigación. Ni los voluntarios que participaron en la investigación ni los investigadores sabían qué sustancia se le administraba a cada voluntario, si era vacuna o si era placebo. Eran lo que se llama doble ciegos. Lo que se les ha suministrado recién, los voluntarios lo están empezando a saber estos días. Entonces hagamos un poco de matemáticas. 8.200 dosis de vacuna, más otras 8.200 dosis de vacuna, más 8.200 dosis de placebo, igual a 24.600 dosis. 24.600 dosis divididas para 2, porque cada voluntario recibió 2 dosis, igual a 12.300 personas que podían ser parte del estudio. Los voluntarios fueron 12.000 y había insumos para 12.300 porque siempre se considera que puede haber merma. Es decir, se puede romper un frasco, se puede cargar mal una jeringuilla. Si sobraron dosis pese a la merma, los investigadores tendrán que dar las explicaciones de a dónde fueron a parar, pero básicamente las cuentas cuadran. Pero es que además de estas dosis, para los voluntarios, para los 12.000 voluntarios, ese mismo día, el 2 de septiembre del año pasado, entró otro lote con el número de guía terminado en 7500. En este lote ingresaron al país otras 3.200 dosis de vacunas. Vacunas, no placebo, vacunas. Este lote, según la Universidad Cayetano Heredia, ingresó con conocimiento de DIGEMIT y del Instituto Nacional de Salud, no para ser utilizado en el estudio con los 12.000 voluntarios de la fase 3, sino para que el jefe de la investigación, el doctor Germán Málaga, las pudiera suministrar al equipo de investigación, es decir, médicos a cargo del estudio, monitores que hacían el seguimiento a los voluntarios, enfermeras que aplicaban las dosis, procesadores de datos y además de su staff a otras personas relacionadas con el proceso. Era criterio del doctor Germán Málaga. A estas personas se les aplicó la vacuna de forma voluntaria, vacuna, no placebo. Y repetimos, no fueron parte del estudio fase 3. Por esta razón, a estas personas no se les tomaron datos con fines de estudio, no se les hizo un seguimiento pormenorizado como a los voluntarios y solo estuvieron atentos en el caso de que presentaran síntomas adversos. Uno de estos vacunados, con estas llamemos vacunas de cortesía o vacunas VIP, fue el expresidente Martín Vizcarra. Ni él ni su esposa fueron voluntarios. Voluntariamente y al margen del estudio quisieron ponerse la vacuna, que es muy distinto. Volvamos a hacer un pequeño ejercicio de matemáticas. El lote de vacunas que llegó para que el jefe de investigación, Germán Málaga, las administrara al margen del estudio, ese lote era de 3.200 dosis. Como cada persona requiere 2 dosis, 3.200 dividido para 2 igual a 1.600 personas que podían ser vacunadas al margen del estudio. Vacunadas con la vacuna. Con estas vacunas de cortesía. Las 3.200 dosis de cortesía para 1.600 personas se repartieron así. 1.200 dosis para vacunar a 600 personas fueron directamente a la embajada china en el Perú y ellos sabrán qué uso les dieron porque en la embajada no trabajan 600 personas. Quedaban entonces 2.000 dosis, 3.200 menos las 1.000 dosis que fueron para China, 2.000 dosis. Sobre estas 2.000 dosis para 1.000 personas, el doctor Germán Málaga, jefe de la investigación, tuvo control absoluto. Según información de una fuente de alto nivel a la que hemos tenido acceso, de estas 2.000 dosis, aproximadamente 1.200 se utilizaron para vacunar a 600 personas del staff de investigadores de la Universidad Cayetano Heredia y de la Universidad San Marcos, quienes tuvieron a cargo el estudio. La vacunación fue voluntaria. Quedaron entonces aproximadamente unas 800 dosis para vacunar a 400 personas. En este grupo entró Martín Vizcarra y su esposa. Como toda esta información no se había hecho pública, el expresidente se realizó ante cámaras una prueba rápida y trató de confundir al país más de lo que ya está. Mostró el resultado de la prueba rápida y era negativo a anticuerpos. Es decir, trató de demostrar que había sido voluntario
del grupo de las 12.000 personas y que a él, o casualidad, le habían administrado placebo porque no había generado anticuerpos. Una prueba rápida, y así lo dicen todos los expertos, no identifica los anticuerpos neutralizantes que genera la vacuna y que bloquea el virus. Y ahora que veo que no tengo los anticuerpos, que soy susceptible de ser contagiado como cualquiera, yo quisiera ser vacunado. Sí quiero ser vacunado. ¿Cuándo voy a ser vacunado? Cuando lo determine el gobierno. El expresidente ha mantenido su sangre fría hasta que hoy, rondando las 3 de la tarde, ha emitido este pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter. Y dice así: el día de ayer he tomado conocimiento por el comunicado de la Universidad Cayetano Heredia que no me encuentro en el registro de voluntarios. Hecho que me causa gran extrañeza, ya que de acuerdo a lo que siempre se ha coordinado con los responsables de este proyecto, siempre se me informó de un solo grupo de 12.000 voluntarios. Cuenta además que al día siguiente de habérsele vacunado en Palacio, se le entregó su cartilla de control de ensayo clínico de la fase 2, SARS-CoV-2. Adjunta una fotografía de su cartilla de control y otra junto al doctor Germán Málaga, responsable del estudio. Esta es la cartilla de un voluntario del estudio. Como ven, arriba a la derecha tiene una etiqueta con un código de barras. Es el código de barras del producto. En la cartilla de Martín Vizcarra no está este código de barras. Es un hombre de ciencia y sabe que un voluntario es constantemente monitoreado y tiene que cumplir con un protocolo, que en su caso no se cumplió. La Universidad Cayetano Heredia lo ha dicho claro: Martín Vizcarra y su esposa no fueron parte del estudio en fase 3. Fuentes de esa misma universidad aseguran que él sabía perfectamente que se le estaba administrando la vacuna y que no era parte de los 12.000 voluntarios. Hoy, con este comunicado, el expresidente pone en entredicho el estudio fase 3 hecho en el Perú y, de paso, el estudio a nivel mundial de la farmacéutica. Ensucia el nombre de un doctor reputado como es Germán Málaga y, de paso, convierte a los investigadores peruanos en el hazmerreír del mundo. Todo por 2 pinchazos, que eso sí, te regalan la vida. Que los políticos no manchen la ciencia. La ciencia necesita ser fortalecida por los científicos y este tipo de actividades no ayudan. En un país donde la cifra de fallecidos es muy alta, necesitamos que la ciencia sea escuchada para la toma de decisiones y no las decisiones lleven a la ciencia a poder verse cuestionada en la comunidad internacional. En este punto se abren otras interrogantes. Según el reglamento de ensayos clínicos, los productos que llegan para investigación deben ser utilizados únicamente con fines de investigación y no para aplicarse por otra vía. Lo concreto es que ingresaron al país 3.200 dosis para vacunar a 1.600 personas que no fueron parte del estudio. La DIGEMIT y la Universidad Cayetano Heredia tendrán que demostrar si existió un permiso especial para hacer uso en humanos de un medicamento que no tenía en ese momento registro sanitario y que solo podía ser utilizado dentro de un estudio controlado. La otra pregunta evidente es ¿quién más, además del presidente y su esposa y los investigadores, recibieron estas dosis de vacunas de cortesía? Circulan nombres y apellidos, pero de fuentes involucradas en el caso hemos podido saber que también fueron beneficiados con esta vacuna VIP funcionarios del Ministerio de Salud que participaban en la toma de decisiones sobre las adquisiciones de vacunas. Ellos, entre otros. Y en calidad de rumor, no de información contrastada, se habla de 2 personas cercanas al presidente que también habrían sido vacunadas. En los próximos días sabremos todos los nombres porque se ha iniciado una investigación y los que accedieron a esta vacuna, comillas, de cortesía, tienen también que estar registrados. Siempre y cuando tengan una autorización para el uso en humanos, el doctor Málaga podría decidir a quién administrar. Esa es potestad y responsabilidad del doctor Málaga. Si tienen autorización para el uso
en humanos. Con esa condición, el doctor Málaga podría decidir a quién administrar y a quién decidir, y es ahí un tema ético, ya viene un dilema ético, y el doctor Málaga puede decidir quién necesita las vacunas, ¿no? Si es un médico intensivista de primera línea, una enfermera intensivista, un policía o el presidente de la República. Ahí es un dilema ético que el doctor Málaga de seguro sabrá responder, porque es un profesional de primer nombre en el mundo de la medicina interna. La ministra de Salud, Pilar Massetti, renunció este viernes a raíz del escándalo, y eso que lo único que se sabía en ese momento es que Martín Vizcarra y su esposa habían sido vacunados, y la versión de él era que había sido uno de los 12.000 voluntarios de la fase 3. Ante el Congreso, antes de colgar el fajín, Pilar Massetti dijo esto. Si ha recibido vacuna o placebo, tendría que haber estado en el ensayo clínico, ¿ok? Y eso es... Generalmente no se escoge personas que tengan capacidad de decisión en un ensayo clínico. Parte del componente del ensayo clínico y el proceso de selección es que las personas que participan en la selección no participan en el ensayo clínico. Las personas que tienen autoridad sobre el ensayo clínico no participan en el ensayo clínico. De tal manera que habrá que analizar y conversar con la persona implicada bajo qué condiciones es la que ha recibido la vacunación. Pero en el ensayo clínico hay reglas sumamente estrictas y problemas importantes de confidencialidad que tienen que mantenerse. E igualmente, para no sesgar, tal como se ha mencionado con mucha lógica por los congresistas, para no sesgar los resultados de un ensayo clínico, quienes tienen de alguna manera que ver con el ensayo clínico no pueden participar al interior del mismo. Solo por darles una idea, a alguien que trabaja por suponer en un nivel de decisión como el presidente de la República, debe abstenerse de trabajar en un ensayo clínico. Eso es claro a nivel internacional. ¿Okay? Si la vacuna, si es que ha sido vacuna, se ha recibido de alguna otra manera, creo que la investigación tendrá que aclarar exactamente cómo es que se ha recibido. Reitero, no tengo ningún conocimiento, ni se me ha informado en ningún momento que el señor Martín Vizcarra ha recibido vacuna, él, su esposa u otro familiar, funcionarios, ministros de la época del gobierno anterior y tampoco de este gobierno. La renuncia de la ministra fue aceptada y ha asumido el cargo Óscar Ugarte. ¿Por qué no lo dije en ese momento? Cuando hay por lo menos 5 laboratorios compitiendo para tener la vacuna, tengo que guardar reserva para que todos hagan el esfuerzo y que no digan que yo como ciudadano, a la vez presidente, podría estar teniendo alguna predilección que es absoluto, o sea, que continúen. Entonces, cuando termine todo el análisis experimental, termine la fase 3 y se dé la aprobación de la vacuna, obviamente en ese momento se diría. Pero en el proceso fui vacado. Entonces ya era un ciudadano más. Al contrario de decir, mira, puso soporte, querer buscar cosas negativas es actuar de mala fe, es actuar en base al odio con la que algunas personas se comportan. Nosotros, esta campaña le ponemos mucha ganas. Y somos, ustedes nos conocen, somos muy impulsivos y muy entregados a nuestro trabajo, pero nunca trabajamos con odio. Al parecer, una de las explicaciones que dio Martín Vizcarra a las pocas personas que sabían que se había inyectado Sinopharm es que lo hacía para mandar una señal al presidente chino. Para mandarle el mensaje, mira, yo mismo estoy probando tu vacuna, ve lo comprometido que estoy. Si se aprueba, ponnos en un lugar preferente de la cola para poder comprarla. El problema es que nunca lo comunicó a la ciudadanía, ni tan siquiera a su propio gabinete, y el doctor Málaga y la enfermera, que fueron a vacunarlo, ingresaron a Palacio como invitados del secretario general, no del presidente, y como colofón, los chinos, al parecer, se han enterado recién esta semana. Todo esto sucedió un mes antes de que fuera vacado. La primera dosis se le aplicó el 2 de octubre, el mismo día que su entorno más cercano era detenido por el caso Swin.
La segunda dosis la recibió el 29 de octubre y fue vacado el 9 de noviembre. Nos tenía acostumbrados a su incontinencia verbal, a sus espacios de Al Mediodía con Martín, donde hablaba de la pandemia y hasta de los pájaros. Nos tenía acostumbrados a sus mensajes a la nación para advertirnos de quiénes eran los malos exclusivos. Pero cayó lo de la vacuna. Cayó que él y su esposa, que no era funcionaria, se habían vacunado con una vacuna de cortesía. Ahora Martín Vizcarra podría hacer frente a serios problemas legales, además de ser denunciado constitucionalmente por el Congreso. Si se considera o se probara que esta ventaja, que esta dádiva, ha influenciado en la gestión de Vizcarra, en la contratación para favorecer a Sinopharm, evidentemente esto nos pone en el escenario del delito, por ejemplo, de negociación incompatible, o el delito de corrupción o cohecho, o el delito de colusión desleal, que toma en cuenta la contratación pública desde la etapa de las tratativas o de la negociación. Ahora, si es que esta dádiva, esta ventaja, estas vacunas no han tenido ninguna influencia en la contratación, evidentemente pueden haber otros delitos de naturaleza común por la forma en que se ha inoculado la vacuna al señor Vizcarra. Tendría que haber sido transparente. Martín Vizcarra, el hombre del lema, el Perú primero. Ampliar más el tema, no viene al caso. Hemos tomado la fe incluso, lo tenemos.